La mente es su propio hogar y en sí misma puede hacer un cielo del infierno o un infierno del cielo. ¿Qué importa el sitio donde yo viva si siempre soy el mismo y el que debo ser? Aquí, por lo menos, estaremos libres. El Todopoderoso no ha formado este sitio para envidiárnoslo y no querrá, por tanto, arrojarnos de él. Aquí podemos reinar con seguridad y, según mi parecer, reinar es digno de ambición, aunque sea en el infierno. Vale más reinar en el infierno que servir en el cielo. Lo que les acabo de leer es un poema del autor John Milton, y a pesar de que tiene un tinte bastante religioso, el día de hoy me gustaría hacer un análisis desde una perspectiva psicológica, filosófica e incluso desde la neurociencia. Personalmente o de manera simbólica, creo que todos hemos estado o vamos a enfrentar un infierno, pero creo que a veces nos faltan las perspectivas correctas para saber cómo salir de ese infierno, o qué es lo que significa el infierno, o cómo sabemos que estamos atravesando un infierno. Me gustaría empezar este análisis con una de las leyes de la neurociencia que cambió mi vida por completo. Esta es la ley de Hebb. Y lo que dice la ley de Hebb es que cuando dos neuronas o varias neuronas se empiezan a activar continuamente, es decir, se empiezan a comunicar bastante seguido, tienen una tendencia a fortalecer sus conexiones. ¿Y esto qué implicaciones tiene en la vida real? Básicamente es como un círculo vicioso. Si es que tienes pensamientos tristes, felices, ansiosos, cualquier tipo de pensamiento, miedo, acerca de algún tema en particular, tal vez alguna preferencia o aversión que tienes a algún tema en particular, tu cerebro se va a acomodar de cierta manera para que la siguiente vez que tengas esa comunicación o esos pensamientos sea más fácil comunicarse. Entonces, por esa razón es que digo que es un círculo vicioso. Tu cerebro no tiene prejuicios. Lo único que va a hacer es optimizar. Si es que todos los días quieres pensar en cosas positivas o negativas, pues va a reforzarlo o va a conectarlo de cierta manera para que cada vez sea más fácil pensar en ese tipo de cosas. Cuando comprendí la importancia de esta ley en nuestro día a día, realmente empecé a ver el mundo de una manera distinta. Hay una frase de Epicteto que me gusta mucho y que antes tenía un poco de escepticismo, que la verdad es que no lo creía 100%, pero ahora con esto definitivamente es verdad. Y lo que dice Epicteto es: te conviertes en aquello a lo que le prestas tu atención. Dentro del punto de vista psicológico se puede analizar cómo es que llegamos a procesar o cómo es que llegamos a tener conciencia desde un punto de vista psicológico, porque hay distintos conceptos de conciencia. Puede ser uno biológico, uno filosófico, otro psicológico, en fin. Pero cuando te pones a ver desde una perspectiva psicológica, cómo es que llegamos a procesar la información, cómo es que llegamos a tener las emociones y bueno, todas estas cosas, empezamos a analizar un tema que se conoce como los procesos psicológicos. Y si es que te preguntas cómo comienza todo, cómo llegas a procesar información en tu cerebro, todo empieza con tu atención. Es en dónde pones tus ojos. ¿En dónde? ¿Qué te llamó la atención? Tal vez fue un anuncio de Facebook, tal vez fue un anuncio de YouTube, tal vez fue este video, una miniatura, lo que sea. Ahora, si es que mantienes esa atención, se le llama la atención sostenida. La primera se llama atención focal. Ahora, cuando ya mantienes tu atención, se llama la atención sostenida. Y dices, ok, esto me llama la atención. Sí, esto cumple con mis perspectivas o lo que sea. Y lo sigues viendo y le sigues manteniendo atención. Después de un tiempo, sin que te des cuenta, ya te volviste un partidario de ese tipo de videos o de ese concepto al cual estás prestando atención. Entonces Epicteto tiene toda la razón. Te conviertes en aquello a lo que le prestas atención. Ahora, desde un punto de vista biológico, esto también se cumple. A mí me gusta validar mis ideas desde distintos temas, desde distintas disciplinas o ciencias. Usualmente me gusta validarlas con las ciencias duras, sin embargo también mantengo mi lado espiritual, porque sé que hay cosas que la ciencia nunca las va a poder explicar y tampoco quiero caer en el cientificismo. Desde el punto de vista biológico también tiene sentido. Nosotros no estamos diseñados para procesar todo lo que estamos viendo todo el tiempo. ¿Y qué quiero decir con esto? Nuestros ojos sí están captando mucha parte de la realidad. Sin embargo, estamos enfocando solamente un punto. Y ese punto que estamos enfocando, dentro del ojo se le conoce como la fobia. Y si es que te pones a analizar realmente de toda la realidad que estamos percibiendo, solo estamos procesando un poquito de información, un poquito. Sin embargo, el sistema visual ocupa casi 1/3 de toda la masa cerebral, casi 1/3. Es decir, es un montón. Es un montón el procesamiento que tiene que hacer el cerebro para poder darnos este puntito de enfoque en alta resolución. Una vez estaba viendo un podcast y un psicólogo dijo, si es que procesáramos absolutamente todo, el 20/20 que vemos, para los que tienen buena visión. Bueno, si es que procesáramos todo ese 20/20 de visión, nuestros cerebros serían unas cosas enormes, así como lo que vemos en televisión, esos aliens, serían unas cosas enormes. En fin, a lo que quiero llegar es de que nuestro cerebro solamente procesa una parte de la realidad. Ahora, ¿cuál es la implicación de todo esto en nuestras vidas? Pues tenemos que ser muy selectivos a qué le prestamos atención. Por el simple hecho de que solamente enfoquemos una partecita de la realidad, significa que nos estamos perdiendo todo lo demás.
Y justamente con esto quiero pasar al siguiente punto, desde el punto de vista psicológico. Hay algo que se le conoce como los sesgos cognitivos. Es algo que tenemos aquí en nuestras cabecitas y que no nos damos cuenta. Que hay muchas cosas irracionales que hacemos en el día a día, pero pueden explicarse a diferentes cosas. Puede ser evolutivo, puede ser crianza, puede ser cultural. En fin, quiero ponerles un ejemplo. Voy a explicarles uno de los sesgos cognitivos más comunes, el sesgo de confirmación. Lo que te dice este sesgo es de que tenemos esta tendencia a que cada vez que veamos algo de información, en lugar de analizarla objetivamente, qué es lo que te dice esta información, tratamos de validar las cosas que ya conocemos o que ya creemos. Esto pasa mucho en el tema espiritual, tal vez puede ser religioso o filosófico. Si es que vemos que pasa algo anormal, tratamos de justificarlo con nuestras creencias, en lugar de preguntarnos por qué realmente está pasando eso. Y es realmente un gran problema, o yo más bien diría que es un arma de doble filo. Porque si bien esto te va a permitir entender más rápidamente al mundo y vas a poder desempeñar de una manera más práctica, al mismo tiempo puede encaminarte a un lugar equivocado. Y esto es justamente la relación que tiene con el párrafo que les leí al inicio de John Milton. Nuestra mente es capaz de convertir cualquier cosa, cualquier información que vemos, en un infierno o en un cielo, independientemente si es que estás en cualquiera de los dos lugares. No recuerdo bien en este momento, pero me parece que es Séneca, y dice que nuestra mente puede ser un tirano o puede ser un rey. Es un rey cuando sigue los principios que te planteaste en tu vida, y es un tirano cuando cedes frente a los placeres o a tus deseos que son irracionales. Así que de esa manera se explica esto del sesgo de confirmación. Por un lado, vas a poder funcionar en la sociedad, porque te imaginas el dolor de cabeza que sería estar cuestionando absolutamente cada aspecto de tu vida para ver si es que es objetivamente real o no. A veces las metáforas como la que les leí al inicio te ayudan a desempeñarte mejor. Entonces hay que tener un balance. Y hablando de balance, aquí paso al lado filosófico. Uno de los textos que me cambió la vida es la Ética Nicomaquia de Aristóteles. Recientemente hice un video acerca de esto, de la media dorada, de cómo puedes encontrar la moderación o la virtud en tu vida. Según Aristóteles, dice que la virtud se encuentra en medio de dos extremos, de una deficiencia o de un extremo. Ahora, muchas personas confunden este tema de la moderación o de la virtud. Piensan que la virtud está en el medio exacto de dos extremos, y no siempre es así. De hecho, hay una de las observaciones que más me dejó pensando dentro de la Ética Nicomaquia, y es cuando habla acerca del placer. Y Aristóteles empieza a cuestionarse, trata de ver esta realidad de una manera más objetiva. Y esto es algo que deberían hacer todos ustedes en sus vidas. ¿En dónde está este punto medio? Porque no es en la mitad. Que esté en el punto medio no significa que esté en la mitad exacta de dos extremos. Aristóteles dice, nosotros tenemos una tendencia, tenemos una atracción natural por el placer. Si es que tenemos esta tendencia, entonces la virtud no va a estar en medio, tal vez entre el sacrificio, el dolor y el placer. Tienes que sobrepasar esta atracción al placer. Hay muchas cosas que probablemente te pasan en el día a día. Por ejemplo, yo cuando empecé a ir al gimnasio, qué tentador que era faltar al gimnasio y quedarme comiendo algo viendo una película. Y sí, cuando sobrepasas ese deseo es cuando encuentras la virtud, porque vas a tener que hacer un sacrificio, vas a sacrificar el momento presente para estar en un futuro mejor. Y para ir terminando este análisis filosófico, me gustaría citar a Epicteto con su famosa dicotomía del control. Hay ciertas cosas que están en nuestro control, hay otras cosas que no están en nuestro control, y nos dice que solamente nos preocupemos por lo que está en nuestro control. Esto quiere decir nuestras acciones, nuestros pensamientos, prácticamente lo que está dentro de nosotros, y lo manifestamos en la realidad. Pero bueno, ¿cómo se relaciona la dicotomía del control con esta frase de convertir el cielo en un infierno o el infierno en un cielo? Hay muchos estoicos que empezaron con una vida bastante difícil. Zenón de Sitio, al fundar la filosofía estoica, lo perdió absolutamente todo. Era un mercader de Fenicia que tenía una buena vida, tenía su barco, tenía sus cosas que le vendía al imperio, y de repente lo pierde todo. Epicteto nace siendo un esclavo. Lo torturaron, le rompieron la pierna. Pero al final del día, no es lo que nos pasa, es lo que respondemos. No tienes por qué cambiar tu estado de ánimo por otras personas. De hecho, Epicteto menciona esto en una parte de sus discursos y dice: aquel persona que logra hacerte enojar se convierte en tu amo, porque puede manipular tus emociones. Y es bastante fuerte, pero es real. Para ir terminando este video, me gustaría leerles una frase de Jung, que creo que está bastante apropiada con el tema que estamos viendo el día de hoy. Una persona que no ha pasado por el infierno de sus pasiones, nunca las ha superado.
Las pasiones se encuentran entonces en la casa de al lado, y en cualquier momento una llama puede salir disparada y prender fuego a su propia casa. Cada vez que nos damos por vencidos, dejamos atrás o olvidamos demasiado, siempre existe el peligro de que las cosas que hemos descuidado regresen con más fuerza. Esto lo pueden encontrar en su libro Recuerdos, Sueños, Pensamientos. Si pudiera resumir este video en una sola palabra sería transformar. Nosotros tenemos la capacidad de transformar las cosas que nos pasan en oportunidades. Como dice Marco Aurelio, transformar el obstáculo en el camino. Y si es que no puedes hacerlo, si es que de verdad es algo imposible para ti, se sale de tu control, ve alrededor del obstáculo. Puedes seguir avanzando, hay una mejor vida detrás de esto. Y algo súper importante, este momento es el que importa. No te juzgues por lo que hiciste en el pasado. Y no le pidas prestada ansiedad a un futuro incierto, a un futuro que aún no sucede. Puedes estarte preocupando por cosas que capaz nunca sucedan. Y recuerda la ley de Hef y de Epicteto. Te conviertes en aquello a lo que le prestas tu atención, pero puedes salir de ese círculo vicioso. Puedes tomar una decisión hoy día para romper ese ciclo.